queridos hermanos. El Señor me les bendiga a cada uno de ustedes. Su hermano en Cristo, Enrique Olea, trayéndoles un mensaje más de las Escrituras, mis queridos hermanos. Hoy, en este estudio que voy a tratar, voy a hablar acerca de la salvación de Cornelio y su casa. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hizo promesas para nosotros, para todos aquellos que crean en su nombre. Hizo promesas, hermanos, que Él, por supuesto, va a cumplir, o ha cumplido. En nuestro caso, como hijos de Dios, ha cumplido. Que si creíamos en Él, y por supuesto lo obedecíamos, Él nos daría la salvación, primeramente el perdón de los pecados, y después la salvación, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, voy a hablarles acerca de esta salvación que obtuvo Cornelio y su familia. Antes de eso, hermanos, como recordemos, ¿se acuerdan ustedes cuando Pablo y Silas estaban presos, hermanos? Y que pasó un terremoto en ese tiempo. Hubo un terremoto donde las puertas de las cárceles fueron abiertas. Y le dijo al carcelero, ¿verdad? Le dijo al carcelero, ahí en Hechos, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 31, dice: y ellos dijeron, cree en el Señor Yeshua, el Mesías, y serás salvo tú y tu casa. Entonces, lo que el Señor promete, hermanos, lo cumple. Aquí Pablo le dice al carcelero, ¿verdad? Después de que vio ese acontecimiento y habló con él, y le dijo, cree en el Señor Yeshua, el Mesías, y serás salvo tú y tu casa. Bueno, es algo parecido, hermanos, a lo que sucedió ahí en los Hechos en su capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículos 43 al 45. Al 46 voy a leer, hermanos. Dice Hechos, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 43, dice lo siguiente: a este dan testimonio todos los profetas de que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban lenguas y que magnificaban a Dios. Dice la Escritura, mis hermanos. Fíjense que aquí, hermanos, vemos algo importante. Algo importante. Nuestro Señor Jesucristo había hecho una promesa. Les había dicho a sus discípulos antes. Dice, Cornelio y su casa obtuvieron vida eterna como nuestro Señor Jesús prometió antes. Es decir, les estoy hablando de Juan capítulo 6, versículo 47, donde vemos estas palabras que dijo nuestro Señor y Salvador Jesús, en la cual usted y yo hemos creído. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Dice la Escritura, hermanos. Fíjense que a veces, hermanos, cuando leemos la Escritura, a veces cuando estamos leyendo la Escritura, a veces no ponemos atención a lo que estamos leyendo, a lo que Dios nos está diciendo a través de ella. Aquí, por ejemplo, podemos ver, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesús. Es decir, Señor, tú me estás diciendo que yo si creo en ti, ¿sí? Si creo en ti, ¿voy a tener vida eterna? Bueno, aquí hay que tener algo presente, hermanos. ¿Recuerdan cuando Felipe le dijo al africano, al eunuco, ¿sí? Si crees, atención, si crees de todo corazón, para ser bautizados, antes de ser bautizados en agua, el requisito es creer de todo corazón. No solo creer, hermanos, no solo creer, es creer de todo corazón. Así que en esta escritura que les acabo de leer, de Hechos capítulo 10, del versículo 43 al 47, los pecados de Cornelio y su familia fueron perdonados. Dice la escritura. Esto significa que nuestro bautismo en agua nada tiene que ver con el verdadero mensaje que trae salvación y perdón de pecados. Aquí no hubo, hermanos, no hubo bautismo,
sino que hubo el mensaje, hermanos, el mensaje, el evangelio, que trae perdón de pecados y salvación. Esto lo podemos comprobar cuando leemos, fíjense, cuando leemos el contexto inmediato, hermanos. Vamos al contexto inmediato de Hechos, capítulo 10, versículo 43 al 47. Vamos al contexto inmediato que está en Hechos, capítulo 15, del versículo 7 al 11. Mire lo que dice, el contexto, la explicación, hermanos. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 7 al 11. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro, les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio, escuchen aquí, y creyesen. El versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificado con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 11. Antes por la gracia del Señor, Yahshua, creemos que seremos salvos como también ellos. Fíjense la explicación que está dando, hermanos, aquí. Estos versículos, fíjense, este capítulo y versículos de Hechos, capítulo 10, versículo 43 al 46 que le he leído, para algunos hermanos es un terror hablar de ellos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la Escritura, aunque quieran componerle, aunque quieran decir que no, la Escritura habla de salvación antes de ser bautizados en agua. Es evidente esto, nadie lo puede cambiar. Ahora miren, estos versículos que les acabo de leer de Hechos capítulo 15 del versículo 7, ¿sí? Del versículo 7 al 11, estos versículos es el contexto al evento registrado en Hechos capítulo 10, donde Cornelio y su familia fueron salvos por creer en el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús y recibieron el don del Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua. Esto sucede con los creyentes hoy día, que creen en el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Esto es lo que está sucediendo hoy día. Bueno, veamos lo que dicen las Escrituras y no lo que yo les estoy, o vayan a decir, esas son palabras de opiniones del hermano Enrique. No, miren lo que dice la Escritura. Esto que sucedió en aquel tiempo sigue sucediendo hoy en día. ¿Por qué? La carta del apóstol Pablo a los Romanos en su capítulo 1, versículo 16 y 17 dice lo siguiente: porque no me avergüenzo, atención a este capítulo y a estos versículos. Miren, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice la Escritura. El versículo 17, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Ahora, el contexto de 1 Corintios dice, cuando Pablo le dice a los corintios, ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los corintios, en el capítulo 15, versículos 1 y 2 dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, atención a lo que está diciendo aquí, si retenéis la palabra que os he predicado, sois, no está hablando de bautismo, está hablando, sois salvos, si no creísteis en vano, dice. Esto fue lo que sucedió, hermanos, allá en Hechos capítulo 10, versículos 43 al 46, lo que les estoy leyendo, hermanos, lo que sucedió con la familia de Cornelio, lo que sucedió con Cornelio y su familia. Esto fue lo que sucedió. Y fíjense, yo les digo, hermanos, y no porque yo lo diga, sino porque la palabra, por eso se los estoy diciendo, porque la palabra de Dios así lo dice, así lo enseña, hermanos. Fíjense, dice aquí el apóstol Pablo le dice a los corintios, dice,
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, dice. Si no, creísteis en vano. Ahora miren, atención a lo que dice, a lo que le dijo Pablo acerca de esto, hermanos, a los efesios. Pablo les dice a los efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, fíjense lo que dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, es decir, de vuestra salvación, como le dijo Pablo a los corintios, ¿cuál fue el medio por el cual ellos fueron salvados? Dice, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fíjense, desde que creísteis fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta escritura, hermanos, nos está hablando a nosotros, ¿sí? Esta es didascalia, esta es doctrina, hermanos. Dice aquí, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de qué, de vuestra salud, dice esta escritura que les estoy leyendo, hermanos, es una escritura griega que tiene también traducción hebrea. Recordemos que el Nuevo Testamento, partes del Nuevo Testamento también fueron escritas en arameo, en arameo y griego. Arameo probablemente era el idioma que nuestro Señor y Salvador Jesús hablaba. Recordemos esto. Entonces, leyendo Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, es decir, de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Comparen esta escritura. La carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 13, con Hechos, capítulo 10, versículo 43, y vean lo que sucedió con Cornelio y su familia, y mire lo que está diciendo Efesios, hermanos. Dice la escritura, la suma de tu palabra es, debemos de ir sumando la escritura. En Jerusalén, el apóstol Pedro informa que su sermón dirigido a Cornelio es el evangelio. Es decir, lo que Cornelio escuchó y su familia, ¿sí? No fueron palabras, sino que fue el poder de Dios, como dice Romanos capítulo 1, versículo 16-17, que el evangelio es el poder de Dios que sirve para salvación. Esto fue lo que escuchó Cornelio y su familia, y es lo que se sigue escuchando hasta el día de hoy, hermanos. El evangelio, que es el poder de Dios que sirve para salvación. El evangelio puro, hermanos. Solo el evangelio es el que salva al hombre. El evangelio es el que puede salvar al hombre. ¿Por qué digo esto, hermanos? Mire lo que dicen los Hechos de los Apóstoles ahí en su capítulo 15, versículo 7. Y habiendo habido grande contienda, levantóse Pedro, les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, atención, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. El requisito, y creyesen. Ahora, esto lo podemos confirmar cuando dice creyese. Esta palabra creyese, hermanos, significa creer y obedecer. Al decir, hermanos, que creyese significa de creer con todo el corazón. Aquí, hermanos, hay algo muy importante que quiero decirles. Creer con todo el corazón, hermanos, es imposible para el hombre. ¿Por qué? El hombre carnal, hermanos, no puede aceptar por sí mismo el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Sabe por qué? Por lo que dice Efesios capítulo 2 en su versículo 1 y 2. Estando muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo un muerto? Alguien que está muerto va a creer en algo. Es imposible. Por eso, mis hermanos, Dios es donde actúa aquí con la persona. Dios es el que ayuda al hombre a creer de corazón, porque Dios es el que le da vida. Como dice la escritura, estando muertos en vuestros delitos y pecados, es el Señor el que nos da vida para que nosotros podamos creer en su evangelio y podamos ser salvos. Pedro entonces dijo que Dios
quien conoce los corazones del hombre, incluyendo los de Cornelio y su casa, demostró que los recibía al derramar sobre ellos el don del Espíritu Santo. Antes de ser bautizados, recibieron ellos el don del Espíritu Santo. De nuevo, esto ocurre antes de que fueran bautizados en agua. Hermanos, con esto queda demostrado que los corazones de los gentiles fueron purificados no por agua, sino por fe antes de que fueran bautizados. Y la señal que Dios mostró en estos gentiles es que ellos hablaron en lenguas. Esto demuestra que los corazones de aquellos gentiles fueron purificados por fe y no por agua, antes del bautismo en agua. Dios dio una señal de que Él había aceptado a estas personas. ¿Cuál fue la señal? Hablar en lenguas. Hablar en lenguas no significa que fueron salvos porque ellos hablaban lenguas. No, esto no es así. Ellos fueron salvos porque escucharon el mensaje, el evangelio, el poder de Dios que es para salvación. Por esto ellos fueron salvos. Para los cristianos judíos allí reunidos, como va prueba de esto, esta prueba dice que Dios los había aceptado, es lo que dice ahí los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 10, versículo 46, donde dice, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Porque los que oían que hablaban lenguas y que magnificaban a Dios. Esta fue la prueba de que Dios había aceptado a esas personas, ¿sí? Nadie puede recibir el don del Espíritu Santo si primero no es salvo. ¿Cómo es que recibieron el don del Espíritu Santo si todavía no habían sido bautizados en agua? Como algunos enseñan que el bautismo en agua es el que perdona y salva, perdona pecados y salva. Bueno, aquí, como les decía, esta escritura es un terror para algunos. No quieren hablar de esta escritura, ¿sabe por qué? Porque los que enseñan que el bautismo en agua es para perdón de pecados y salvar, aquí dice todo lo contrario. Por eso muchos evitan predicar esta escritura y dar una explicación tal y cual está escrita. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 15, versículo 11, vemos lo siguiente. Antes, por la gracia del Señor, dice Yahshua, creemos que seremos salvos como también ellos. ¿Qué significa esto? Pedro afirma la verdad de que todos, judíos y gentiles, son salvos por poner su fe en el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Esto es lo que sucedió ahí en Hechos capítulo 10, queridos hermanos, de su versículo 43 al 48. Esta fue la conversión de Cornelio y su familia. Esta es una breve explicación, hermanos, porque como les decía, muchos hermanos evitan predicar la palabra de Dios tal y como está escrita aquí en Hechos. ¿Y es por qué? Porque si yo predico que lo que salva al hombre es el evangelio, iría en contra entonces de lo que algunos, o más bien, eso es lo que yo predico el evangelio puro, ¿sí? El evangelio que es el que salva, aquí se los probé con las escrituras, y algunos no quieren hablar de esto, hermanos, porque aquí habla de que el evangelio, que los que creyeron, Cornelio y su familia, los que creyeron en el evangelio fueron salvos antes de ser bautizados. Hermanos, les estoy presentando Hechos capítulo 10, versículos 43 al 48. Léanlo. Les estoy presentando, hermanos, con esta escritura, ¿sí?, griega y aramea, por supuesto en español, traducida al español, hermanos, pero les estoy explicando cómo fue esa conversión de Cornelio y su familia. Y es lo que sigue pasando, por lo que dice, es lo que sigue pasando hoy en día con todos aquellos que creen en el evangelio. Nuevamente se los leo porque digo que sigue pasando esto. Les leí Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo 1. Fíjense lo que dice, Efesios capítulo 1, versículo 13. En el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, es decir, de vuestra salvación, en el cual también desde que creíste, fíjense lo que dice aquí, desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que todo aquel que cree, hermanos,
todo aquel que cree en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús, le sucede como a Cornelio y su familia. Por supuesto, nosotros no hablamos en lengua, pero sí somos salvados así como fueron ellos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un solo bautismo, todos los que creemos en nuestro Señor y Salvador Jesús, una sola fe y un solo Señor. Así que esto, hermanos, muestra cómo las personas son salvas. Después de que uno es salvo, dice la Escritura, Efesios, estudien el texto, les encargo, hermanos, estudien el texto y su contexto para que vean aquí qué es lo que salva al hombre, hermanos. La salvación, hermanos, es exclusivamente de Dios y de nada más. El hombre es salvo a través del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Muchas gracias, queridos hermanos, por su atención. Ahí les dejo este estudio, hermanos, analícenlos. Son bienvenidos sus comentarios, refutaciones. Por supuesto, tengo el derecho a réplica. Si alguien va a refutar, tengo el derecho a réplica. Y aprendamos de la palabra pura, de la sana doctrina de Dios que nos dejó a través de los apóstoles, hermanos, y que la tenemos hoy día, cada uno de sus hijos. Gloria y honra para Dios porque tenemos su bendita palabra. Muchas gracias por su atención. Que el Señor me los bendiga. Nos veremos con otro estudio. Que el Señor me les bendiga. Amén.